queremos a crear y sugestionar tu mente subconsciente, para que cree tu vida soñada. Quédate hasta el final, no te arrepentirás. El ser humano tiene una mente única, que está constituida por dos fases o funciones distintas. Cada fase se caracteriza por fenómenos propios inherentes a ella. Además, cada una es capaz de actuar en forma independiente y sincronizada. Una de estas fases es la que denominamos mente objetiva o consciente, porque maneja todo lo externo. La otra fase es la mente subjetiva o subconsciente, la cual es dócil y es controlada por la sugestión de la mente objetiva o consciente. Hoy vamos a ver cómo funciona cada una, para poder crear a través de la poderosa mente subconsciente. La mente objetiva se relaciona con el mundo objetivo. Sus canales de observación son los 5 sentidos físicos. La mente objetiva te guía en tu contacto con el entorno. Aprendemos a través de los 5 sentidos. La mente objetiva aprende a partir de la observación, las experiencias y la educación. Su principal función es el razonamiento. Si observamos la ciudad de Roma, Madrid o la ciudad de Nueva York, llegamos a la conclusión de que estas son ciudades hermosas, a partir de la observación de sus partes, de sus edificios, de su bella estructura y de sus adorables jardines, museos, plazas, monumentos, entre otras perspectivas. Es así como trabaja la mente consciente u objetiva. Podemos decir que la palabra objetiva muestra que esa parte de la mente está relacionada con las cosas objetivas. Ahora bien, ahondemos en la otra parte. La mente subjetiva se relaciona con su entorno, independientemente de los 5 sentidos físicos. La mente subjetiva o subconsciente percibe a través de la intuición, y aquí es donde se pone interesante el asunto. Pues en ella residen nuestras emociones. Sabemos sin duda que trabaja al máximo cuando los sentidos objetivos están inactivos. Y repito, inactivos. Y sobre esto quiero recalcar, por ejemplo, los 2 momentos importantes, que en lo personal me gusta sugestionar el subconsciente, que es antes de quedarnos dormidos y al levantarnos. Pero no nos desviemos del tema. Te dejo en la descripción un video sobre los momentos clave para aplicar la sugestión. Entonces, cuando los sentidos están inactivos, es la inteligencia la que se manifiesta cuando la mente consciente está suspendida o en un estado de somnolencia o adormecimiento. El subconsciente ve sin utilizar los ojos, tiene la capacidad de clarividencia y audición. Además, puede abandonar el cuerpo, viajar a otros lugares distantes y regresar a menudo con una comprensión de carácter más exacto y verdadero. Por medio de la mente subconsciente pueden leerse los pensamientos de los demás, incluso los detalles más diminutos, como por ejemplo leer una carta sin siquiera sacarla del sobre que la envuelve. El subconsciente tiene la habilidad de captar los pensamientos de los demás sin emplear los medios objetivos que comúnmente se utilizan para la comunicación. Para esto es de suma importancia que comprendamos la interacción de la mente consciente y la mente subconsciente, con el fin de conseguir todo aquello que deseamos, ya sea espiritual o material. Existen muchos términos para describir la mente consciente y la mente subconsciente. Por ejemplo, mente consciente y subconsciente, mente despierta o dormida, el yo interior o el yo exterior, voluntaria o involuntaria, mente masculina y mente femenina, y de muchas otras formas. Recuerda que existe una mente única con 2 fases o funciones. La mente subconsciente es subjetiva, es siempre susceptible de ser sugestionada, es decir, es controlada por la sugestión, y esta es la buena noticia. Con práctica, técnicas y entrenamiento, a su vez que asimilando nuevo conocimiento, como por ejemplo todo lo que exponemos en este canal, la mente puede ser entrenada, domada, disciplinada, sugestionada, para observar solo aquello que nos lleve al camino o habitación que queremos habitar. La casa de mi padre tiene muchas habitaciones. Pues bien, juntos estamos aquí para que cada uno de nosotros pueda habitar esa habitación que tanto desea. Por lo tanto, debemos reconocer que la mente subconsciente acepta todas las sugerencias y no discute contigo, sino que hace realidad tus deseos.
Todas las cosas que te han sucedido se basan en los pensamientos que grabaste en la mente subconsciente. Por medio de tus creencias, el subconsciente acepta nuestras creencias y convicciones. Es como la tierra que acepta cualquier semilla que siembres en ella, sea buena o mala. Recuerda esto, todo lo que aceptes y creas como verdadero será aceptado por el subconsciente, y vale la pena repetirlo. Todo lo que aceptes y creas como verdadero será aceptado por el subconsciente, el cual atraerá todo a tu vida como una condición, experiencia o un hecho. Las ideas son transmitidas al subconsciente a través del sentimiento. Pero miremos un ejemplo. La mente consciente es como un capitán en la cabina de un navío. Esta misma dirige la embarcación. Es quien da las órdenes a los marineros, a los operarios de la sala de máquina, en donde se encuentran todas las escaleras, instrumentos, calibres y demás. Los hombres de la sala de máquinas no saben hacia dónde van, solo obedecen órdenes. Así entonces estarían en graves problemas si el capitán en lo alto de su cabina les diera instrucciones negligentes o erróneas, basadas en los cálculos que realiza con el compás, el sextante y los demás instrumentos. Los hombres la obedecen porque él es el director de esta orquesta. No discuten con el capitán, simplemente ejecutan sus órdenes. El capitán es el amo del barco y sus órdenes son obedecidas de la misma manera. La mente consciente es el capitán, el amo de tu barco, tu propio cuerpo. Todas tus circunstancias representan ese barco. La mente subconsciente acepta las órdenes que tú mismo le das basándote en tus creencias y en las ideas que aceptas como verdaderas. Y aquí me gusta esta frase de Neville Goddard: todo aquello en lo que crees que es verdad se solidificará en un hecho. Por ejemplo, si repites incansablemente "no me gustan las anchoas", puede pasar que llegado el momento en que te sirven, por ejemplo una pizza de anchoas, pues es probable que sientas repulsión. Porque tu mente subconsciente le dirá al capitán que no le gustan las anchoas. Tal vez este ejemplo te resulte gracioso, sin embargo, ejemplifica la relación que existe entre la mente consciente y la subconsciente. Cuando una persona dice: me despierto a las 3 de la mañana en punto si por las noches bebo un poco de café. Cada vez que beba café, el subconsciente la codeará como si le dijera: nuestro capitán quiere permanecer despierto toda la noche. Y como estos encontramos un montón de ejemplos. En antiguas alegorías se denominaba el corazón mente subconsciente. Los egipcios sabían que el corazón era el subconsciente, pero no le dieron ese nombre. Por su parte, los caldeos y babilonios le dieron diferentes denominaciones. Tú puedes grabar algo en el subconsciente, y este a su vez expresará aquello que le grabaste. Cualquier idea que esté acompañada de emociones o que se tome como verdadero será aceptado por el subconsciente. Y aquí me gusta citar al Dr. Joe Dispenza: intención clara y emoción elevada es la clave para la sugestión, un recurso muy poderoso, como hemos ahondado en otros videos del canal. Si deseas sanarte, por ejemplo, permanece en silencio, relájate, respira despacio, detén tu atención, piensa en el poder sanador que hay en tu subconsciente y afirma que los órganos de tu cuerpo se están sanando ahora mismo. Cuando lo haces, no debe haber resentimiento ni amargura en tu corazón. Debes perdonar a todos. Puedes repetir este proceso de sanación 3 o 4 veces por día. Recuerda que tu subconsciente creó el cuerpo y que también puedes sanarlo. Las personas afirman constantemente la sanación de un órgano o de una parte del cuerpo, y tras 10 o 15 minutos dicen: estoy empeorando. Decirse a uno mismo "no sanaré jamás", "no tengo cura", pues esta actitud mental o estas manifestaciones negativas neutralizan la afirmación positiva anterior. Lo interesante de todo esto es que puedes aplicarlo en cualquier área de tu vida. Si un cirujano te realiza, por ejemplo, una operación de rutina, y a los pocos minutos regresa y te abre nuevamente para ver cómo estás, y media hora después vuelve a regresar y te abre nuevamente,
Probablemente terminará matándote por la infección que él te ha provocado. Y esto es muy importante: si empleas manifestaciones negativas, aniquilas o impides la sanación, porque existe una mente subconsciente en nuestro interior, que debemos aprender a usarla de la misma manera que el hombre aprende a usar la electricidad. El hombre controla la electricidad por medio de los cables, los tubos y los focos de luz. Además de su conocimiento de las leyes de la conductividad y el aislamiento, entre otras cosas, debemos aprender acerca del tremendo poder y la inteligencia que existe en nuestro interior y utilizarlos lo más sabiamente posible. Muchas personas están empezando a darse cuenta de la importancia de la mente subconsciente en los negocios, en el coaching y en demás áreas. Muchos la están utilizando para alcanzar el éxito y poder progresar. Edison, Marconi, Einstein y muchos otros han utilizado la mente subconsciente y ésta los ha iluminado con los conocimientos de sus grandiosos descubrimientos en las áreas de la ciencia, la industria y el arte. Las investigaciones han probado que la habilidad de poner en marcha el poder del subconsciente ha sido determinante en el éxito de todos los grandes científicos e investigadores. Existe una tremenda energía en tu interior y tú puedes usarla. También puedes estar completamente libre de tensión y frustración. Puedes descubrir la abundante energía que hay dentro de ti, permitiendo que ingrese toda la energía y vitalidad en todas las partes de tu cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que el autor Elbert Hubbard declaró que sus ideas más importantes siempre han surgido cuando estaba relajado, trabajando en el jardín o paseando. Y esto es así porque cuando el subconsciente está relajado, su sabiduría subjetiva emerge. A menudo la inspiración surge cuando la mente consciente está completamente relajada. ¿Cuántas veces te has preguntado por las noches cuál es la respuesta a un problema en especial? Y cuando transfieres la pregunta, el subconsciente te dio la respuesta a la mañana siguiente. De allí el viejo y conocido refrán: lo voy a consultar con la almohada. Si deseas levantarte a las 7 de la mañana y sugieres al subconsciente ese horario, el subconsciente te despertará a las 7 en punto. Por lo tanto, relaja tu mente consciente. Elimina el ego que quiere controlar todo. Elimina tus creencias limitantes, como también lo hemos visto en otros videos. Sugestiona tu mente subconsciente con afirmaciones, con ejercicios, audios o el método y técnica que mejor te resulte. Aumenta tu conocimiento, siempre. Nunca dejes de formarte, ya sea con la lectura, libros, canales, como este o cualquier medio que consideres útil o te resulte agradable y motivador. Haz todo esto sin esfuerzo, siempre disfrutando el proceso. Recuerda que los operarios del barco obedecen a su capitán. Pues entonces, haz que el capitán tome buenas decisiones. No te limites, tú no tienes techo. Puedes crear la vida que sueñas. Habitemos juntos la habitación que deseamos en la gran mansión de la vida. Te quiero agradecer por tu tiempo, como siempre digo, por acompañarme en este camino, por aprender juntos. No dejes de comentar qué te pareció el contenido. Te deseo un gran éxito manifestador y nos vemos en el próximo video.